los versículos del 43 al 54. Juan 4, versículos 43 al 54. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jehová le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien. En esta noche, a través de estos versículos, vamos a ver 2 maneras de creer en Jesús. 2 maneras de creer en Jesús. Nos tendríamos que preguntar si realmente la Biblia enseña si hay alguna otra manera de creer en Jesús de la cual nosotros ya conocemos, ¿no? Que es evidente para cada uno de nosotros. Y Juan nos enseña en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, que sí que hay otra manera de creer en Jesús, y es la que vamos a ver. Juan presenta en toda la narrativa, y esto nos enseña también un poco en este estudio, Juan se va a centrar en señales que hizo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Él convirtió el agua en vino? Y ahora ustedes lo pueden leer en el versículo 54. Esta segunda señal hizo Jesús, y aunque no fueron estas únicas señales, de hecho lo aclara Juan también a esto, Juan se centra en aquellos milagros que hace el Señor Jesucristo, demostrando que este es el Cristo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Este es aquel que iba a darle vista a los ciegos, es aquel que iba a hacer caminar a los hombres, y de hecho el propósito de esta carta, yo se los voy a leer, no lo busquen ustedes, que la hemos leído varias veces y está bueno también tenerlo en claro. Allí en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, Juan nos dice por qué va a escribir lo que está escribiendo. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales, aparte de las que Juan se va a centrar, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso el Señor Jesucristo va a hacer estas señales, y por eso Juan se va a centrar en estas señales para demostrarnos a nosotros y a toda la humanidad que este Jesús es el Cristo. Este es el propósito de los milagros. Ahora, nosotros también sabemos por Juan que no siempre fue así. Es decir, las personas tenían que ver a Jesús, este Jesús como lo llamaban también los galileos, el carpintero, el hijo de José,
Tenían que verlo hacer estas señales, estos milagros, y tenían que creer, como bien hemos leído, en que este Jesús no es solamente el hijo del carpintero, sino que es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Pero como les decía, no siempre fue así, sino que hubo una gran multitud que creyó en Él a la medida, podríamos decir, a la medida de nuestros ojos. Miren, voy a leer solamente unos versículos, ya lo hemos estudiado en Juan capítulo 2, versículos 23 y 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, donde también habían ido los gentiles, muchos creyeron en su nombre, ¿qué dice? Viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Parece algo contradictorio, ¿no? Porque dice que muchos creyeron en su nombre, pero que a causa de qué? Que habían visto qué cosa, las señales que el Señor había hecho. Ahora, se maravillaban de las señales, muchos de los que vieron a Jesús hacer esto, se maravillaban de las señales, pero no se maravillaban de Cristo. Y cuando me refiero a maravillarnos en Cristo, me estoy refiriendo a que las personas a través de estos milagros tenían una vez más que reconocer que Jesús era el Cristo, tenían que reconocer que era Dios y tenían que arrepentirse de sus pecados. Y por medio de Él iban a tener vida eterna. Creían que era un buen hombre, creían que era un gran hombre. Esto sí lo creían, se maravillaban de Él, pero no creían, como vamos a ver, para salvación. Y esto es lo que vamos a considerar. Cuando nosotros vemos acá en estos primeros versículos, vemos allí en el versículo 43, 2 días después salió de allí. Nosotros vemos que, para entrar un poco en contexto, que en el capítulo 4, en el versículo 3, dice la intención del Señor Jesucristo de salir de Judea e ir a Galilea. Lo podemos leer, acá está. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y nosotros sabemos que en el medio se encuentra con una mujer samaritana, ¿se acuerdan? Lo hemos estado estudiando, y se queda con los samaritanos en Sicar, una de las ciudades de Samaria, al menos 2 días, y dice que muchos de los samaritanos creyeron en el Señor Jesucristo. Después de 2 días, el Señor retoma su viaje y emprende su viaje a Galilea. Y eso es lo que nos está diciendo Juan. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. Y acá viene por ahí lo que se suele conocer como, hasta por así decirlo, un problema de interpretación, porque dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra cuando vino a Galilea. Nos tendríamos que preguntar ahí a qué tierra se estaría refiriendo. Recordemos que el Señor iba de Judea a Galilea, desde donde había nacido a donde se había criado. ¿Y Juan, a qué se está refiriendo en este versículo? Y no vamos a entrar en detalle, pero hay muchas opiniones, pero algunos sostienen por esta aparente dificultad que se estaría refiriendo a Judea, pero lo más acertado es considerar que se estaría refiriendo a Galilea. Y por 2 razones. En primer lugar, porque en los evangelios, hablando de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, cuando habla de la tierra del Señor Jesucristo se está refiriendo a Galilea. Es decir, que Juan, cuando está escribiendo esto, cuando él está escribiendo la tierra del Señor, está pensando
en Galilea. Y el segundo argumento es la palabra que conecta el versículo 43 y 44. Y yo los invito a que prestemos atención, porque aun cuando es un detalle, nos va a ayudar a interpretar este versículo. Entonces estábamos diciendo que el Señor deja Judea, toma 2 días con los samaritanos y retoma su viaje a Galilea, donde dice Juan que allí no iba a tener, que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y estábamos argumentando que para Juan hablar de la tierra del Señor Jesucristo era referirse a Galilea, y el segundo argumento es la conexión que hay entre el versículo 43 y el versículo 44, allí que la Reina Valera lo traduce porque, al principio del 44, 2 días después salió de allí y fue a Galilea porque, allí está la palabrita, una palabrita muy importante que habla de la causa. Para explicarlo de una manera mejor, voy a citar a un comentarista que dice, Hendrickson dice, el pasaje afirma claramente que Jesús fue a Galilea porque sabía que un profeta no tiene honra en su propia tierra, no a pesar de este conocimiento, sino a causa de él. La palabra que conecta el versículo 43 con el 44 es la partícula porque en su sentido causal. Es decir, que nosotros no estamos acostumbrados, nosotros nos vamos ¿dónde? Donde estamos mal. Ninguno de nosotros normalmente va a un lugar donde sabemos que no nos quieren, normalmente, ¿no? Normalmente si yo sé que hay una casa o un lugar o un grupo donde no soy bien recibido, al menos hay un rechazo en ir a ese lugar. Bueno, la causa por la cual el Señor Jesucristo fue a Galilea era porque Él sabía que no iba a recibir honra en Galilea. Ahora, vemos algo, es como que si el Señor se estuviera equivocando. Lea el versículo 45, que dice, cuando vino a Galilea, los galileos ¿qué hicieron? Le recibieron. Dice que cuando vino a Galilea, el Señor sabía que los galileos no le iban a recibir, sabía que no iba a tener honra en su tierra, pero dice el versículo 45 que cuando llegó él a Galilea, los galileos le recibieron. Y está bueno ahí porque es la misma palabra que se refiere a cuando uno le da la bienvenida a alguien. Es la idea de darle la bienvenida a un invitado que se está esperando. Muchas veces nosotros tenemos que darle la bienvenida a alguien que cae de sorpresa, no teníamos las cosas listas, no sé, o justo estábamos por salir y cae alguien, bienvenido a casa, pero por dentro. Pero esta persona, la idea acá es que es recibir a alguien que se lo está esperando, alguien que es bienvenido. Y esto estaban haciendo los galileos con el Señor Jesucristo. Ahora, Juan también nos da la razón por la cual, y esto es muy importante, por la cual ellos recibían al Señor Jesucristo. Dice que habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, versículo 45. Es decir, que ellos estaban asombrados de lo que habían visto en Jerusalén. Ellos estaban maravillados de este Jesús que había caminado con varios de ellos. Tal vez muchas veces las personas dicen, pero yo fui a la escuela con fulano de tal, si era mi vecino. Bueno, muchos estaban maravillados de este Jesús, el hijo del carpintero. Se habían maravillado por lo que había hecho. Muchos tal vez nunca habrían escuchado solamente de él, pero nunca vieron una manifestación de ese poder como convertir el agua en vino. ¿Y qué clase de vino, no? Que habla también mucho de esto. Y estaban maravillados, queremos recibirte, queremos recibirlo, es bienvenido en nuestra tierra. Ahora, esta es la razón por la cual ellos lo recibían. Ellos lo recibían porque habían visto sus milagros, los milagros que él había hecho. Y esto nos va hablando, como vamos a ver,
que ellos creían, y esto lo vamos a ver y lo vemos en todo el Evangelio de Juan, creían en un Jesús a su medida. Ellos estaban maravillados con el Señor Jesucristo. Ellos le daban la bienvenida, pero estaban creyendo en un Jesús a su medida. Y esta es una de las formas en la cual las personas muchas veces creen en el Señor Jesucristo. Creen en un Jesús a su medida, un Jesús que necesitan, como vamos a ver un poco más adelante. Es un Jesús en lo cual se basa no en la fe, sino en lo que pueden ver nuestros ojos. Nos maravillamos. ¿Por qué? Porque te vimos en Jerusalén, porque vimos lo que hiciste en Jerusalén. Por eso estamos maravillados. Y hay un principio, y yo lo quiero remarcar, sería nuestro primer punto como principio: creer en Jesús de esta manera, de la cual ellos creyeron, creer en Jesús de esta manera, no requiere tener fe en Él. Adelante, lo decimos de nuevo. Primer principio: creer en Jesús de esta manera, como creían los galileos, no requiere tener fe en que Él es el Cristo, ¿sí? No hacía falta creer en que Jesús era el Cristo, no hacía falta. Ellos ya estaban maravillados porque lo habían visto. No hacía falta saber lo que decía el Antiguo Testamento, no hacía falta, ellos estaban maravillados, no hacía falta tener fe en Cristo. Y esta es muchas veces una de las clases de creer que tiene la gente. No hace falta reconocer que Él es Dios. ¿Para qué? Yo quiero un Jesús que cambie mi vida. Yo quiero un Jesús que acomode mi vida. Yo quiero un Jesús que sea una pieza en mi vida en la cual cambie mi matrimonio, que cambie mi forma de pensar, que me dé trabajo si no lo tengo. Y son cosas muy importantes, pero no hace falta tener fe en el Jesús o en el Cristo del cual la Biblia revela. No hace falta creer en este Jesús a mi medida. Dice un comentarista: Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Qué grandes cosas, ¿no? Pongamos a pensar si nosotros las estaríamos viendo hoy. Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios y otras cosas sobrenaturales que ponían de manifiesto que realmente era el Hijo de Dios, aunque muchos no lo creyeron. El recibimiento, hablando de este recibimiento, era sin duda la disposición hacia quien reconocían como un hombre grande, posiblemente un profeta. Juan pone de manifiesto que el recibimiento que tributaban a Jesús no procedía de la fe, sino de las señales que habían visto durante el tiempo en la fiesta en Jerusalén. El recibimiento que estos galileos le dieron al Señor Jesús ese día no era por la fe que ellos tenían en Él, sino por las señales que habían visto en Jerusalén. Y de hecho nosotros vemos que la Biblia marca, no tan solo en Juan, sino en toda la Biblia, que hay una condenación para aquellos que no creen. Miren, ¿se acuerdan el ejemplo de Tomás? Yo se los voy a leer, Juan 20, 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me viste, si no lo hubieran visto, no hubiera creído. El Señor es un poco más drástico en Mateo 12, 39, donde le dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Ellos querían ver señal todo el tiempo. El pueblo de Israel quería ver señales. Pero para reconocer que Él era el Cristo, no, para maravillarse. Que ellos todo el tiempo querían esta demostración de que Él era realmente el Cristo. Pero ¿se acuerdan el versículo que leíamos? No hacía falta que le dijeran de una persona cómo era, porque Él ya conocía lo que había dentro de esa persona. Y sabía que su fe estaba basada en lo que había en sus ojos, entonces no era fe. Ahora, pensando esto, que no estoy diciendo nada nuevo, muchas veces nosotros solemos atribuirle un evangelio adulterado a aquellos que lucran con él, como por ejemplo
el evangelio de la prosperidad y nosotros estamos en contra de aquellos que lucran con el evangelio, aquellos que cobran, que mal predispuestos lo usan como para llenar sus bolsillos, pero también muchas veces nosotros presentamos, digo nosotros aquellos que somos hijos de Dios, un evangelio adulterado. Presentamos a un Jesús de los milagros, a un Jesús que venía Jesús, Él va a acomodar tu vida, venía Jesús, Él va a sanar tu enfermedad, venía Jesús, Él te va a sacar de esto, te va a poner lo otro, y nunca exaltamos el Señor Jesucristo. El Evangelio verdadero exalta a la persona de Cristo. Y este es el segundo punto, o el segundo principio. Creer en Cristo para salvación. Creer en Cristo para salvación, no creer como estos galileos. Creer en Cristo para salvación exalta a Cristo por sobre el hombre. Es que cuando uno va al Evangelio se da cuenta que el Evangelio no se trata de nuestros problemas. Se da cuenta que el Evangelio se trata de que hemos ofendido el nombre de Dios. Y eso cambia. Y no estoy diciendo que muchas veces, no quiero irme al otro extremo, no estoy diciendo que muchas veces el Señor tiene que tocar nuestra vida, tiene que hacernos pasar por situaciones en las cuales vamos delante del Señor Jesucristo, vamos en busca de perdón, y no quiero ponerme como ejemplo, pero en mi situación familiar fue por esto, no fuimos a Cristo porque nos reconocíamos pecadores. Después entendimos que éramos pecadores, digo, mi familia y yo, pero muchas veces el Señor nos tiene que hacer pasar por cosas, pero el fin de todo es que reconozcamos que Él es el Cristo, reconozcamos que Él es Dios. Muchas veces aún con buenas intenciones anhelamos que las personas vengan a Cristo como un salvavidas, como se acuerdan esa pieza que acomoda o esa carta que acomoda el resto, y el Señor no es un salvavidas. Jesús es el Señor, Cristo es Dios, Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es el que un día dijo sea la luz y fue la luz. Él es el que un día sin pecado, como bien decía Carlos, sin pecado fue tratado como un pecador. Yo no puedo hacer de Él menos que esto. Nosotros si vamos un poquito para atrás, vemos que esta fue, ya lo han considerado los hermanos, ¿no? Pero es maravilloso ver lo que pasó esos días allí en Samaria. En el versículo 42, versículo 40 del 42 habla de esto. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por los milagros que vio. ¿Los milagros que vieron? No, ¿por qué creyeron? Por la palabra de él. Creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No estaban asombrados por sus milagros. Ellos habían oído la palabra y tenían fe. Dice, sabemos, fe, que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren, los samaritanos ese día no vieron milagros. De hecho, el Señor podría haber tranquilamente hacer milagros, pero tuvo que depender de una mujer para que le diera agua. Pero sí predicó la palabra del Señor Jesucristo, y por medio de la palabra ellos creyeron que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Esta es la manera de creer en Jesús para salvación. Y me llama la atención porque no son los fariseos, no son los escribas, conocedor de la palabra, son, en el contexto podríamos decir, los malditos samaritanos, porque para el pueblo de Israel eran malditos, eran pecadores, no se podían ni cruzar.
pero ellos sí reconocieron que eran tanto pecadores como el resto. Y ellos reconocieron que no necesitaban solamente milagros para creer. Ellos sí supieron y estaban convencidos y tenían fe que Cristo era el Salvador del mundo, el enviado por Dios. Y aquí tenemos un ejemplo maravilloso. Y un tercer principio, no son puntos, son principios que nos pueden hacer pensar. Creer en Cristo para salvación proviene de tener fe en Él. Es la única manera. Creer en Cristo para salvación proviene de tener fe en Él. Y la fe viene por el oír la palabra y no por maravillarnos solamente de sus poderes. Dios puede hacer, no sé, que hoy descienda fuego y te vas a ir a tu casa y vas a quedar sorprendido, pero no vas a creer en Él para salvación. Una vez más, el Señor, si quisiera, podría hacer que descendiera fuego en este instante y me consumiera lo que fuera acá y mostraría su poder de esta manera. Pero muy probable que te maravilles, pero te vayas a tu casa no entendiendo nada, no reconociendo que Cristo es el Salvador. Y esa es la fe que nosotros proclamamos. Nosotros tenemos que tener fe en Cristo. El problema más grande que tal vez estás enfrentando es tu problema con Dios, porque has ofendido a Dios, hemos ofendido a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que predicar este evangelio. Este es el evangelio que las personas, como nosotros en un momento, tuvimos que escuchar. Y las personas tienen que escuchar y tal vez hoy tenés que escuchar. El gran problema, tu gran problema, es que has ofendido el nombre de un Dios santo, un Dios que los ángeles lo miran y no pueden mirarlo, por así decirlo, cara a cara, y solamente pueden contemplarlo y solamente pueden alabarlo. A ese Dios hemos ofendido. Este es el que vino a morir en una cruz. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y creyeron mucho más, que dice, por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y lo que vamos a ver a partir del versículo 46 es un ejemplo de esto. Es un ejemplo, el Señor nos deja un ejemplo de lo que pasa en estos versículos. Dice versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Acá hay, como dice la palabra, un oficial, un hombre muy importante, también se podría traducir hasta un familiar del rey, un familiar de Herodes. Y este familiar dice que tiene un hijo y la palabra es que está agonizando, está en los últimos minutos de su vida y como un Galileo más va hacia el Señor Jesucristo y le ruega que descienda porque su hijo está agonizando. Y me encanta allí la palabra porque rogar ahí es repetirlo varias veces. Imaginemos juntos, tratemos de ponernos en el contexto de estos versículos que estamos leyendo. Viene el Señor a Galilea, hay muchas personas que querían ver milagros, los galileos querían ver más milagros. Juan se va a centrar en una persona que realmente, tenemos que ser honestos, lo necesitaba. En su casa se había quedado su hijo y estaba agonizando. Y este hombre, como el resto de los demás, quería ver un milagro del Señor. Y dice que le ruega. Y la idea acá es decirle, Señor, descendé conmigo porque necesito que salves a mi hijo, se está muriendo. Una y otra vez. Señor, descendé conmigo porque mi hijo se muere. Una y otra vez es la idea de rogar acá. Una y otra vez. Y en medio del dolor de esta persona, imaginemos, y lo ponía yo
si me estaría pasando a mí, un hijo, y le ruega al Señor, descendé conmigo a este Dios que es amor, a este Dios que es misericordioso, este hombre, Cristo que dice que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados, y le ruega a Él, y le ruega a Él, y le ruega a Él, y miren lo que le contesta el Señor. Versículo 48. En medio del dolor de este hombre, el Señor le contesta de esta manera. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Se los leo en la NTV para que vean, para mostrar solamente unas cositas. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Él está hablando ahí singular a este hombre, está respondiendo a este hombre, pero después empieza a hablar plural, es decir, que los pone a todos en la misma bolsa. Es como si le dijeran, vos sos en medio del dolor, el Señor Jesús le dice, vos sos como el resto, vos sos como estos galileos, vos sos uno más, Señor. Y el Señor es soberano, ¿no? Y Él da la vida y quita la vida, Él hace todas las cosas por su palabra. Pero podríamos preguntarle, Señor, ¿no es demasiado esto? No lo salves si no quieres. Pero esta persona está en dolor, está en angustia, su hijo se está muriendo y el Señor le contesta de esta manera. Vos sos uno igual que el resto. Vos sos lo mismo que los demás. Si no ven señales, no creen. Hasta podríamos hasta rogarle al Señor, Señor, sé un poco más compasivo. Hacé lo que vos quieras en tu sabiduría, en tu voluntad, en tu soberanía, pero no lo trates así. ¿Cómo le vas a hacer decir esto? ¿Y qué hace este hombre? Aun cuando el Señor le dice esto, dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le rogaba, el Señor le contesta de esta manera, y aun cuando este hombre podría haber pegado la vuelta, le ruega una vez más. Le dice, Señor, descendé conmigo que mi hijo muere. Me encanta esta frase porque ahí usa referido a la palabra hijo, que creo que la NTV lo traduce así, la NTV lo traduce hijitos. Estaría refiriéndose a un muchacho, a mi niño. Imaginen esta escena, a mí me conmueve un montón. Acá hay un padre que está sufriendo por su hijo, que le está rogando al Señor, bajá, descendé conmigo, una y otra vez, y el Señor le contesta de esta manera. Y en esta oración del versículo 49 es como que si él se desploma delante de él, Señor, baja conmigo que mi hijo, mi pequeño, se está muriendo. Es tremendo. El funcionario, este hombre tal vez cercano de Herodes en familia, se está humillando a los pies del carpintero. Ahora, no es que el Señor es un Dios como el resto. Dios, y esto es lo hermoso y lo maravilloso de este relato, el Señor Jesucristo está perfeccionando su fe. El Señor Jesucristo no es ignorante al corazón de este hombre, no es ignorante a nuestros corazones, no es ignorante a tu corazón, a lo que vos te está pasando. El Señor está perfeccionando su fe. Está haciendo lo que ninguno de nosotros, ni yo, ni nadie puede hacer, haciendo la obra en el corazón. Y me gusta... Josías Grauman aporta haciendo un comentario y cita también a la mujer cananea. ¿Se acuerdan de la mujer cananea que tenía una hija que estaba endemoniada? Tenía un demonio. Y fue y dice que también le rogaba al Señor que la librara a su hija de este demonio. Si estoy equivocado en la historia, ustedes me dicen. Y dice que le rogaba al Señor, le rogaba y dice que sus discípulos
la quieren echar, le estaba ya hasta el punto de molestar. Mateos capítulo 15, a partir del versículo 24, dice que, y léalo y vayan mirando cómo va haciendo este relato de esta mujer que está angustiada por su hija. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, esta mujer va delante de Dios, es cananea, le dice: necesito que me ayudes, necesito que liberes mi hija, necesito de tu poder. Y él le dice: no, vos sos una cabra, yo he venido a las ovejas de la casa de Israel. Ahora sigue. Entonces ella vino y se postró ante él. No es que le rogó, sino que vino y se postró delante del Señor. Dijo: Señor, socórreme, Señor, socórreme. El Señor, que respondió, dice, respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, mientras ella demostraba su necesidad, mientras ella se postraba delante de él, mientras ella le decía: Señor, socórreme, él le decía: no, mirá, tengo unos hijos, vos sos un perrillo. Y ella seguía insistiendo, y dice el versículo 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada aquella hora. Como en el caso de este hombre que nosotros estamos considerando, el Señor estaba trabajando en su fe, estaba haciendo la obra, y como dije en su momento, la obra que ninguno de nosotros puede hacer. Y dice el versículo 50 del capítulo 4, dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, ¿qué cosa? ¿Los milagros? ¿Qué dice? Él dijo la palabra que Jesús le dijo y se fue. Me gusta una oración cortita que dice Hendrickson: Jesús en aquel mismo momento estaba curando el cuerpo del muchacho y el alma del padre. Jesús en aquel momento estaba curando el cuerpo del muchacho y el alma del padre. Dice versículo 51, cuando ya él descendía, ¿se acuerdan que había una diferencia de altura ahí? Sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevo diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Él, no sabemos bien ahí también si eran la 1 del mediodía o las 7 de la tarde, como traduce la Reina Valera, pero dice que se volvió a su casa y cuando iba descendiendo, sus criados salieron a encontrarle y darle esta noticia: que su hijo no había tenido leve mejorías, que su hijo no era que estaba un poco mejor, sino que su hijo vive, porque por el tiempo que había pasado su hijo ya tendría que estar muerto. Tu hijo vive, no tiene más nada, tu hijo vive. Y dice que este hombre, este funcionario, le preguntó a qué hora había sido, no cuestionando a partir del milagro si iba a creer o no. Ya nosotros vimos que él ya había creído, sino para confirmar lo que el Señor le había dicho. Dice que, lo leemos acá, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y dice, y con esto quiero terminar, que creyó él y toda su casa. Es que este tendría que ser el fin de todo. ¿Saben que en esta historia en la cual Juan quiere resaltar, termina de esta manera? Podría haber terminado y el muchacho vivió, no sé, y fueron felices, y el padre lo disfrutó por muchos días más,
el muchacho vivió y formó una familia, también sería bueno, pero termina de esta manera diciendo que este hombre creyó él y toda su casa. Saben que el resto de su casa, sean los hombres cercanos, su familia, su mujer, no sabemos bien, sus discípulos, aquellas personas que trabajaban con él, no vieron, al menos en ese día, al Señor Jesucristo. Pero sí escucharon a alguien que se había encontrado con él. Y esto es muy importante. Es que la fe, esa verdadera fe, o creer en él para salvación, es una fe que perdura. Es una fe que perdura. Saben que aquellos que se maravillaron en este contraste de creer en Cristo como Rey, creer en Cristo como Señor y Salvador, creer en Jesús como el Cristo, es a partir de una fe, como hemos considerado en estos principios, una fe que perdura. Es a partir de la fe. No es solamente maravillarnos en Cristo. Saben que muchos de los que se maravillaron ese día y esos días, después se les fue el encanto. Ustedes se acuerdan. Y Juan, me encanta porque también Juan da mucho detalle de esto. En Juan capítulo 19. Muchos de los que quedaron encantados por las cosas que hacía el Señor Jesucristo, después fueron encantados por los escribas y fariseos que le dijeron, este Jesús tiene que morir. Y estos mismos que quedaban maravillados empezaron a corear, ¿se acuerdan? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Muchos de estos que quedaron maravillados por sus milagros, en un momento le rogaron a Poncio Pilato que no querían a este, sino que querían a Barrabás. Es que la fe, esa fe frágil, esa fe que está basada en lo que podemos sentir o no sentir, o esa fe en la cual pueden ver nuestros ojos, es una fe que nunca va a perdurar. Y el problema más grande de todo es que si nos enamoramos de este Cristo, de este Jesús, entre comillas, no hay salvación. Podemos acomodar nuestra vida, podemos tener principios para, no sé, para nuestro trabajo que me ayudan a salir adelante, para el matrimonio, pero no me van a salvar. Este hombre, junto con muchos de su casa, hoy, precisamente ahora, no se están maravillando de que Jesús sanó a su hijo. Este hombre hoy, en este preciso instante, se está maravillando porque está delante del Cordero, el Creador de todas las cosas. Y esa es la fe que nosotros tenemos. Y es el Evangelio, en primer lugar, y con esto quiero terminar, que nosotros tenemos que predicar. El Evangelio adulterado no solo se limita al Evangelio de la prosperidad. Muchas veces, como dije al principio, muchas veces nosotros adulteramos presentando a un Cristo que soluciona problemas. ¿Soluciona problemas Cristo? Obviamente que soluciona problemas. Pero nosotros tenemos que presentar a un Cristo que merece la honra, que merece la gloria. A un Cristo que puede cambiar y a un Cristo, como es en este caso, que puede transformar lo que nosotros no podemos transformar, que es el corazón. Que el Señor nos bendiga. Si hay alguna duda, si hay alguna persona que no le ha quedado claro en esta diferencia entre creer de una manera en Cristo y creer en otra, no se vaya a este lugar con dudas. Hoy es el tiempo de creer con fe en el Señor Jesús.